Me llamo Mariela Camarillo, ¿Y cuántos años tienes? tengo 26 años. ¿De dónde es su familia y cómo llegaron a los Estados Unidos? Mis padres son de Monterrey, México, y ahí es donde ellos crecieron. Mis abuelos también son de Monterrey de parte de la familia de mi mamá, y de la parte de mi familia de mi papá son de San Luis Potosí. Mis abuelos de la parte de mi padre crecieron en un pueblito chiquito y para tener una mejor vida para sus hijos se mudaron a Monterrey porque era una ciudad más grande. Y ahí es donde mis padres se conocieron. Luego de conocerse en Monterrey, mis padres decidieron que ellos querían una mejor vida para sus hijos, entonces se mudaron a los Estados Unidos. Y hoy en día es donde está mi familia ahora, en Houston, Texas. ¿Y todavía tienes familia en México? Sí, actualmente mis abuelos de parte de la familia de mi mamá todavía viven en Monterrey y los abuelos de parte de mi padre ya los dos fallecieron. ¿Y tú dónde naciste? Yo nací aquí en Houston, Texas. ¿Y eres hija única? No, no soy hija única, tengo un hermano menor, que ahora él vive en Austin y yo vivo en Houston. ¿Y tu hermano también habla español? Bueno, mi hermano sí habla el español, solamente que no lo maneja. No lo maneja tan bien como lo manejamos mis padres y yo. Y creo que eso tiene que ver conmigo, porque cuando yo estaba chica, mis padres no sabían nada de inglés. Entonces estaba forzada a que, me forzaron a que tenía que hablar español. Pero cuando mi hermano nació, yo ya estaba más grande y yo ya manejaba el inglés. Y como él entró a la escuela, él empezó a ser expuesto al inglés más en la escuela que yo. Y cuando llegábamos a la casa, pues nosotros hablábamos inglés. Entonces él no tuvo la necesidad de hablar tanto el español porque también mis padres empezaron a hablar el inglés. Entonces sí lo habla, pero también no lo habla tan bien como yo y mis padres. ¿Y tú dónde has vivido la mayoría de tu vida? La, perdón, la mayor parte de mi vida he vivido aquí en Texas, pero sí me he mudado a varios lugares. También considero Monterrey como mi segundo hogar porque cada verano de mi infancia lo pasaba ahí. Entonces cada 3 meses de cada año pasaba mi vida en Monterrey. Entonces los dos lugares. Entonces, ¿aprendiste a hablar español por parte de tus padres? Sí, mi mamá fue una señora que tenía mucho orgullo en la cultura mexicana y ella se decidió que cuando nosotros nos mudaríamos a los Estados Unidos, que sus hijos iban a ser mexicanos también, que eran muy orgullosos de su cultura, porque ella había conocido a muchos chicanos que eran mexicanos y que no sabían nada de español. Entonces ella dijo, sí, mis hijos van a hablar español. Entonces, cada vez que llegábamos de la escuela no nos dejaba hablar inglés. Bueno, a mí especialmente, no tanto a mi hermano. Pero decía, no, en esta casa se habla español. Entonces, es así como pudimos aprenderlo. ¿Y tú has tomado clases de español antes? Cuando estaba en la secundaria y en la preparatoria, tomé clases de español para hispanohablantes. Entonces, no eran clases de español básicas, sino eran para las personas que ya sabían el español. Entonces pude aprender más sobre la literatura y cómo escribirlo apropiadamente. Y luego en la universidad también tomé como 5 clases en español que tenían que ver más con analizar la literatura y aprender la diferencia de acentos y de diferentes regiones que hablan el español. ¿Y cómo crees que el español que te enseñaron en la clase de hispanohablantes era diferente de las clases de español que otros en tu escuela tomaron? La gran diferencia es que se enfocaron más en avanzar nuestro español. Las otras clases de español para los que no eran hispanohablantes eran clases muy básicas, donde estaban aprendiendo el alfabeto, los diferentes
tensos, que el pretérito, que el presente, que el futuro, cosas muy básicas que yo ya sabía. Entonces las clases que yo tomé eran más como una clase de inglés en español. Entonces estábamos leyendo textos muy avanzados, en donde teníamos que averiguar el español antiguo y qué se significaba, como Shakespeare, pero en español. Entonces sí, el nivel de dificultad fue lo que lo hacía diferente. ¿Y dónde fuiste a la universidad? Fui a la Universidad de Chicago. ¿Y tú cómo utilizas el español en tu vida? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Que cómo utilizas el español en tu vida? Bueno, hoy en día uso el español todos los días. Cuando iba a la universidad raramente lo usaba, entonces mi habilidad de hablar español bajó mucho, pero al regresar a Texas me convertí en maestra bilingüe, en donde doy clases de español todos los días. Entonces lo uso para dar clases a mis estudiantes y también lo uso para comunicarme con mi familia. ¿Y por qué crees que cuando te mudaste a Chicago tu español se empezó a ser más bajo? Se empeoró porque no lo estaba usando tanto. Yo antes me reía de la gente que decía, ay, mi español se perdió. Y yo decía, ay, ¿cómo que se te va a perder el español? Eso no es posible. Pero me di cuenta cuando estaba en Chicago que al no usarlo, muchas palabras que ya conocía se me fueron olvidando. Y no tanto que se me fueron olvidando, sino que no me venían a la mente tan rápidamente como antes. Entonces ciertas palabras me trababa y decía, ay, ¿cómo se dice eso? Pero ya ahora que lo practico más y lo hablo todos los días, ya regresé a la normalidad. ¿Y cómo escogiste tu carrera? Escogí mi carrera porque cuando estaba en la universidad pensaba que yo quería ser doctora y estaba estudiando clases de ciencias. Y siempre que estaba en mis clases no las disfrutaba. Sí se me hacían interesantes, pero no me excitaban tanto. Entonces empecé a trabajar como asistente de maestra en el sur de Chicago. Y si sabes un poco de Chicago, el sur de Chicago es una de las partes que dicen que es más peligroso, que hay mucha pobreza, no hay muchos recursos. Y cuando entras a las escuelas te das cuenta. Entras a la escuela, a estas escuelas, y literalmente los libros se están echando a perder. Los escritorios están todos rotos, no hay nada de materiales, siempre hay mucha violencia. Entonces me di cuenta que el sistema educativo que está sirviendo a las minorías y a los estudiantes pobres es muy mala a comparación de la educación que recibe gente que tiene mucho dinero. Y me empecé a reflejar en mi propia experiencia. Y yo fui a escuelas muy buenas, pero no fue porque mis padres tenían mucho dinero, sino que fuimos muy afortunados en vivir en una zona que estaba rodeada de gente rica. Y gracias a eso pudimos asistir a escuelas que tenían muchos recursos, buenas maestras, etcétera. Entonces me di cuenta, estos niños tuvieron la misma infancia que yo, son hispanos, son pobres, pero ellos no van a tener la oportunidad de llegar a la universidad como yo la tuve porque no tienen una buena educación. Entonces trabajé en este programa por 4 años y al cuarto año de la universidad dije, ¿qué voy a hacer? Porque no me gustan las ciencias y no me saqué buenas calificaciones como lo tenía que hacer, pero una cosa que siempre me gustó fue mi trabajo. Entonces dije, bueno, pues déjame ver si esto de maestra va a funcionar, voy a tratar de cambiar el mundo en mi comunidad chiquita. Y sí, desde entonces fui maestra en España y ahora soy maestra aquí. Y como maestra bilingüe, ¿crees que es importante saber hablar español aquí en los Estados Unidos? Creo que es muy importante no solo hablar aquí en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Si te pones a reflejar en países
que están al mismo nivel que los Estados Unidos. En sus escuelas, los estudiantes hablan 2, 3, hasta 4 idiomas. Y siento que aquí en Estados Unidos tienen mucho la mentalidad de que yo sé inglés, entonces ¿por qué tengo que aprender otro? Y esa es una manera muy ignorante de vivir la vida. Creo que al saber más idiomas te puedes comunicar con más personas, puedes aprender más culturas, puedes hacerte una persona más inteligente. Si ves las diferentes investigaciones, las personas que saben más de un idioma son más inteligentes porque tienen la capacidad de abrir su cerebro y absorber más información. Entonces, creo que es muy importante, no solo para hacerte una persona más sabia y menos ignorante, pero también estamos en un país que está lleno de diferentes culturas. Entonces, deberíamos de intentar de tratar de comunicar con otros. Uno de los idiomas que se habla más es el español. Entonces, si tienes la oportunidad de hablarlo y poder comunicarte con las personas y poder ayudar a las personas, ¿por qué no hacerlo? Y para ti, ¿qué es lo más difícil del español? Um, Creo que lo más difícil es ciertas palabras que se usan en diferentes países o diferentes dialectos del español. Como mexicana, yo tengo ciertas palabras que uso, pero cuando me mudé a España me di cuenta que el español de ellos es muy diferente al español que yo hablo. Entonces, cuando yo estaba viviendo allí, me confundía mucho cuando estaba escuchando las conversaciones que tenían porque no tenía ni idea de lo que estaban diciendo. Y no era porque no sabía el español, sino porque ellos usaban palabras muy distintas a las mías. Y si te vas a Sudamérica, es lo mismo. Usan diferentes acentos, diferentes palabras. Entonces eso puede causar mucha confusión. Porque sí es el mismo idioma, pero cada versión del español tiene lo suyo. Entonces aquí en los Estados Unidos hay bastantes inmigrantes de diferentes países latinos. ¿Y cómo crees que todos estos dialectos han afectado cómo hablas español tú? Um, Creo que personalmente no me ha afectado tanto, simplemente porque aunque sí existen muchos diferentes inmigrantes en el país, también tienes que notar y fijar en qué parte de los Estados Unidos vives. Entonces, como vivimos en Texas y es el estado que está justo al lado de México, la mayoría de los inmigrantes que hablan español en este estado son mexicanos. Entonces, si me pongo a pensar a qué tipos de personas he conocido y el tipo de personas con las que he convivido, todos han sido mexicanos. Entonces, mi español es muy mexicano porque no he tenido mucha experiencia hablando con otros, simplemente porque no están tanto en esta comunidad. ¿Y qué piensas tú del Spanglish? Bueno, pues antes tenía una percepción muy negativa del Spanglish porque decía, tienes que hablarlo bien, o hablas el español o hablas el inglés. Y creo que una de las razones que tenía ese pensamiento era por mi madre, porque mi madre siempre nos decía de chicos, ustedes no van a ser como uno de esos chicanos que no hablan el español bien, qué vergüenza, no saben ni hablar el español y se dicen mexicanos todo el tiempo. Entonces mi mamá siempre nos repetía eso. Entonces yo al crecer dije, no, sí, mi mamá tiene razón, el Spanglish es bien feo. Pero ahora que he crecido y que he tenido más experiencias, creo que el Spanglish tiene su validez, porque estamos en un país en donde estamos creciendo generación a generación. Somos latinos, pero también somos americanos, ¿verdad? Soy mexicana y americana. ¿Por qué no puedo combinar los dos idiomas para referirme a algo muy común? Como si me pongo a pensar, en una camioneta, que muchas personas dicen que es una troca, ¿verdad? Porque la palabra en inglés es truck. ¿Por qué tiene de malo que le digan a una camioneta una troca? Solamente los pipiris nice que piensan, el español son los que se ofenden. ¿Por qué te ofendes? Pero sí hay ciertas palabras que digo que, sí, esas no se deben de decir. Entonces estoy como en el medio. Hay unas que sí, hay unas que no. Depende. Uh-huh. ¿Y qué es tu opinión sobre el estigma en los Estados Unidos sobre inmigrantes hispanos?
Creo que es la cosa más estúpida en el mundo. Um, este es un país de inmigrantes, se fundó por inmigrantes, fue robada por inmigrantes, porque si te ves quién fueron los inmigrantes europeos, fueron los que vinieron aquí y tomaron las tierras de los nativoamericanos. Entonces, ¿qué derecho tiene alguien para decir que no deberían de haber más inmigrantes aquí cuando se fue la fundación de este país? Entonces, creo que muchas de las razones que el estigma existe es porque la gente es muy ignorante y no se da el tiempo para conocer las historias de otras personas, para saber por qué vienen a este país. Este país da muchas oportunidades que otros países simplemente no pueden dar. ¿Por qué la gente no puede venir y aprovechar esas oportunidades? Simplemente vienen a trabajar para darle una mejor vida a sus hijos, es todo. No hay por qué correrlos. Y creo que es muy idiotic, I don't know how to say that in Spanish. Creo que es muy menso que diga la gente que viene ignorante, I guess, but it's not the same thing. Idiot. No, I don't know. That's gonna bother me. Que diga la gente que estas personas vienen solamente aquí a aprovecharse de los servicios del gobierno como food stamps, o que vienen a hacer crimen, porque si te ves en las estadísticas de las personas que usan los programas de gobierno, los inmigrantes casi no hacen eso. Si te ves en el nivel de crimen, tampoco. Entonces creo que es nada más un pensamiento muy ignorante, porque eso es lo que nos dice la media, en la televisión, en el radio, etcétera. Y porque la gente no toma el tiempo, se ha creado una versión de que es un inmigrante y no toma el tiempo de en verdad conocerlos y darse cuenta que eso no es cierto. ¿Y tú has tenido una instancia donde te ha dado pena hablar español? Creo que antes de ir a la universidad sí me daba pena. No todo el tiempo, sino más como cuando estaba en la escuela, porque iba a una escuela que era de puras personas gringas con mucho dinero, en donde te veían me veían como menos porque era latina y hablaba español. Entonces, no era tanto que me daba vergüenza, sino que me daba así como que, no, mejor no voy a hablar porque me van a decir algo. Era más como miedo a que me dijeran algo. ¿Y tú Más crees que nada. que tus estudiantes se sienten así en veces? La verdad creo que no, porque tiene mucho que ver con la cultura que hace la maestra, que establece en su clase, y también los pensamientos que los padres les ponen a sus hijos, que se den cuenta que la habilidad de hablar dos idiomas es algo increíble y que deberían de estar orgullosos. Y siento que es algo que trato de recordarles todo el tiempo. Y si ves, cuando ellos se comunican más en español que en inglés. Pero sí han habido instantes en donde los estudiantes que no hablan inglés de las otras clases empiezan a decirles cosas como que, ¿por qué estás hablando en español? Que no sé qué. Y ahí es cuando yo tengo que enfrentarme a esos estudiantes y tratarles de explicar por qué. Y tratarles de dar, para que ellos también se den cuenta porque es importante saber los dos idiomas. ¿Y qué piensas tú de el español aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo que qué pienso? Como aquí es diferente del español de México o del español de Latinoamérica. ¿Cómo crees que el español aquí en los Estados Unidos es más diferente de todas las otras lenguas? Definitivamente es diferente, al igual que el español de México es diferente al español de Colombia, de El Salvador, de Venezuela, etcétera, porque la cultura en donde existe el idioma influye mucho a cómo se habla. Si yo me pongo a pensar en mis primos que viven en México y el español que ellos hablan, es muy distinto al mío porque usan ciertas palabras o frases que yo nunca he tenido en mi vocabulario.
¿Por qué? Porque las experiencias que ellos tienen en su vida son muy diferentes a las mías. Si me pongo a pensar en el español americano y en el español que hablan muchos de mis estudiantes, se influye mucho en la cultura americana y el inglés. Entonces, por ejemplo, podrían estar hablando una oración en español y de repente usen la palabra ok y no se dan cuenta que insertan esa palabra en su español. ¿Pero por qué? Porque esa es una palabra muy común en el inglés. O dicen muchas palabras como el Spanglish, palabras que supuestamente no existen, pero para nosotros son palabras en español. Entonces en México no vas a escuchar a alguien decir voy a parquear mi carro. Vas a escuchar a alguien decir voy a estacionar mi carro. Entonces sí, influye mucho la cultura y lo que está alrededor de ti. ¿Y te parece importante el mantenimiento del español? Creo que sí, o sea, si quieres que sea parte de tu familia y de tu cultura, es muy importante mantenerlo. Creo que depende el tipo de persona que eres, el valor que tú encuentras en los idiomas y en tu familia y en tus tradiciones y todo eso. Para mí, tuve una madre que me enseñó que es algo que deberías estar muy orgulloso. Entonces, para mí es importante mantenerlo, pero también puedo ver y he conocido amigos míos que tuvieron padres que llegaron a este país y que quisieron asimilarse, que pensaron, si mis hijos hablan español, eso va a ser una desventaja para ellos, les va a ir peor. Entonces no les enseñaron el español. Y para ellos el mantenimiento no fue importante porque ellos pensaron que sus hijos iban a tener una mejor vida si no lo tenían. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay personas que se sienten así. Entonces pienso que depende en el tipo de persona que eres y lo que piensas. Pero personalmente para mí sí creo que es importante. ¿Tú crees que tu familia hace un buen trabajo de mantener el español? Sí, y creo que tiene mucho que ver con que ellos la mayoría de ellos no dominan el inglés al 100%. Entonces, estoy hablando de generaciones antepasadas, como mis padres y mis abuelos. Entonces, es una necesidad mantener el español porque ese es su primer idioma. Pero si me pongo a pensar en mi generación y en mis primos y sus hijos, etcétera, me doy cuenta que cambia el nivel y el pensamiento de cómo mantenerlo. Como para mí personalmente es muy importante y lo practico diariamente para no perderlo, pero tengo primos que para ellos solamente lo usan para hablar con sus padres y no lo van a mantener tan fácilmente. Si tienen hijos, tal vez no lo van a, como inglés es su primer idioma, a lo mejor no van a hacer el esfuerzo para mantenerlo en su familia. Pero todo depende, ¿verdad? Porque también me pongo a pensar en mis tías que también solamente dominan el español si tienen hijos, cómo se van a comunicar con sus abuelos y todo eso. Entonces, pero también tengo primos como Lenis y Brandon, que su mamá se casó con un gringo y ya casi ni saben el español. Entonces, es caso por caso. Y la última pregunta va a ser, ¿crees que eres más prescriptivista o descriptivista? Creo que estoy en el medio, porque sí creo que es importante que puedas dominar y hablar el español en una manera que te puedas comunicar fácilmente con la mayoría de hispanohablantes. Si quieres ir a México, a Colombia o a España y no sabes hablar el español formalmente, va a ser más difícil poder comunicarte con las personas. Pero también pienso que hay mucho valor en que los idiomas cambian, porque los idiomas tienen que cambiar para acomodarse a las culturas que lo están hablando. Entonces creo que tiene que haber una combinación, que se debe de aprender formalmente, pero que también se puede agregar palabras para cambiarlo. Pero la estructura fundamental no se debería de perder. Ok,
pues muchas gracias. De nada.